Cuando vimos Black Panther, hubo una imagen que nos cautivó a todos, ¿no? Wakanda. Esa nación africana oculta, próspera, tecnológicamente increíble. Es una visión súper poderosa. Pero, a ver, ¿qué nos dice esta ficción cuando la ponemos cara a cara con la realidad? Y sobre todo, ¿cómo podemos construir un futuro que se le parezca? Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. La historia de Wakanda nos inspira tanto justamente por el contraste tan fuerte con la realidad económica de muchas partes del continente. Mientras Wakanda es este faro de prosperidad, las estadísticas nos pintan un cuadro muy distinto para el África subsahariana. Allí están, hoy por hoy, los 10 países más pobres del mundo, y el ingreso promedio es apenas una séptima parte del promedio global. Es una brecha enorme. Y aquí está la pregunta del millón. Pero ojo, no se trata de lamentarnos por la diferencia, sino de entenderla. ¿Cuáles son las raíces de esta disparidad? Y lo que es aún más importante, ¿qué hace falta para empezar a construir un camino hacia la prosperidad? ¿Cómo empezamos a levantar esas ciudades del futuro que vimos en la pantalla? Para encontrar las respuestas hay una herramienta fascinante, la historia económica. Piénsenlo de esta manera. La historia es como un laboratorio gigantesco. Nos da todos los datos, todos los experimentos que ya se hicieron a lo largo del tiempo. Nos permite probar qué ideas funcionan, cuáles no, y sobre todo, por qué. Es la clave para entender el presente y, claro, para diseñar un mejor futuro. A lo largo de las décadas, un montón de académicos han intentado explicar por qué a algunos países les va mejor que a otros, especialmente en África, y de ahí han surgido varias, llamémoslas, escuelas de pensamiento, cada una con su propia teoría del problema y de la solución. Desde la independencia de muchas naciones africanas allá por los años 50, este campo de estudio ha cambiado muchísimo. Empezamos con ideas bastante simples, la verdad, y con el tiempo hemos llegado a enfoques mucho más complejos, mucho más basados en datos. Vamos a repasar rapidito cómo fue cambiando la forma de pensar. La primera gran idea que apareció fue la teoría de la modernización. La lógica parecía directa. Si estas políticas funcionaron en Occidente, pues simplemente hay que aplicarlas en África. Un copiar y pegar, básicamente. ¿Cuál fue el problema? Que este enfoque ignoró por completo la historia, la cultura, el contexto local, todo. Para los años 70 ya era evidente que la cosa no estaba funcionando. Y como suele pasar, a esto le siguió una reacción totalmente opuesta, la teoría de la dependencia. Esta escuela le dio la vuelta al argumento. Dijo, no, el problema no es la falta de Occidente, el problema es su presencia. Sostenía que el capitalismo extranjero era la causa de todo el subdesarrollo y que la única solución era cortar por lo sano, aislamiento económico. Ahora, fíjense en lo interesante de esto. Tenemos dos teorías que son polos opuestos, pero que en el fondo compartían una falla tremenda. Una decía que la solución venía de afuera, la otra que el problema venía de afuera. Al final, las dos le quitaban poder y protagonismo a los propios africanos para ser los arquitectos de su destino. Las escuelas que vinieron después se volvieron mucho más sofisticadas. El marxismo, por ejemplo, empezó a mirar hacia adentro, a los conflictos de clases internos. Luego, la escuela de los anales amplió la visión de una forma radical, diciendo que la historia no es solo de política y economía, sino también del clima, las enfermedades y la vida de la gente común. Y más recientemente, la escuela cuantitativa usa el poder del Big Data para encontrar patrones que antes eran invisibles. El enfoque se ha vuelto mucho más detallado y basado en evidencia. Y todo esto nos lleva a un punto de inflexión, a un momento clave, porque ¿y si todas estas teorías, con sus diferencias, estaban tratando de responder una pregunta que tal vez no era la más útil? Por muchísimo tiempo, la investigación se centró en el déficit. Se partía de la idea de que la riqueza es el estado normal, y la pregunta era ¿por qué algunas naciones no la tenían? Se estudiaba la pobreza como si fuera una anomalía, algo raro que había que explicar. Pero si miramos la historia completa de la humanidad, nos encontramos con algo profundo. La pobreza no es la excepción, ha sido la norma durante casi toda nuestra existencia. La riqueza, este nivel de vida que hoy nos parece tan normal, es en realidad un fenómeno súper reciente en la larguísima línea de tiempo de la humanidad. Entonces, aquí está el punto clave. Cambiar la pregunta lo cambia todo.
En lugar de preguntar por qué hay pobreza, deberíamos preguntarnos cómo se crea la riqueza. ¿Cuáles son los mecanismos que le permiten a una sociedad volverse próspera? Este cambio de enfoque nos orienta hacia las soluciones, hacia las causas del éxito. Y lo más increíble es que, cuando hacemos esta nueva pregunta, descubrimos una de las historias más optimistas y menos contadas de nuestro tiempo. Prepárense para una estadística que es tan pero tan asombrosa que suena casi imposible de creer. Un hecho que fue cierto todos los días durante 30 años, pero que casi nunca vimos en las noticias. 128,000. Ese es el número de personas que escaparon de la pobreza extrema cada día. Lo voy a repetir, cada día, durante 3 décadas. No es un error. Es el resultado del progreso económico a nivel global. Y este gráfico lo deja clarísimo. Hace 200 años, casi toda la humanidad, el 90%, vivía en lo que hoy llamamos pobreza extrema. Para 1980, esa cifra ya había bajado a menos de la mitad, y hoy es menos del 10%. Lo que estamos viendo es la reducción de la pobreza más grande y rápida de toda la historia, y esto nos demuestra que la prosperidad a escala masiva es posible. Entonces, ¿cómo conectamos esta increíble historia de progreso con nuestra imagen inicial de Wakanda? La conexión está en entender nuestro propio papel como creadores del futuro. La propia diseñadora de producción de Black Panther, la arquitecta visual de Wakanda, nos da la clave. Para crear algo auténtico y creíble, incluso en la ficción, tuvo que meterse de lleno a estudiar la historia mundial y africana. La autenticidad del futuro se construye con los materiales del pasado. Y esa es la lección final. No se trata de esperar soluciones que vengan de afuera o de culpar a fuerzas externas. Se trata de estudiar la historia, de entender los mecanismos de la prosperidad y de convertirnos en los arquitectos de nuestro propio futuro próspero, usando la historia como nuestro plano. Así que la pregunta que queda flotando no es solo para economistas o historiadores, es para todos. Las historias que nos contamos a nosotros mismos importan, y mucho. Definen lo que creemos que es posible. Entender de dónde venimos es el primer paso, el más importante, para decidir a dónde queremos ir.